otras simplemente de refrescarlas. Y vamos a empezar a ver. Una de las cosas importantes dentro de la cinemática del trauma es repasar algo que vimos en el secundario, que son las leyes de la física, un poco de saber de cuando un cuerpo está o no está en movimiento y que pueden llevar a que tenga un impacto especial en nuestro organismo, y eso hace que en algún momento, cuando tengamos esa emergencia, cuando lo recibamos en sala de urgencia, cuando lo tengamos en la ambulancia, sospechar qué lesiones puede tener un paciente. Parte de lo que hace, por supuesto, la experiencia a lo largo de años de trabajar en áreas de ambulancia o en áreas de emergencia, en el shock room, que uno pueda tener luego posteriormente. Bueno, una definición es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potenciales de acuerdo al movimiento, la fuerza y los movimientos. ¿Cómo se producen las lesiones? Todas las lesiones, a excepción de las lesiones térmicas y por radiación, resultan de una interacción entre un huésped y un objeto en movimiento, sea algo contundente, una silla, un palo, un golpe, un auto, una bicicleta, una moto, cualquier cosa, siempre va a generar de algo que viene en movimiento y golpea al huésped, y por supuesto de la tolerancia que pueda tener el que recibe ese movimiento o esa interacción del movimiento. Entonces, la primera ley de Newton, como les decía, que decía que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo a excepción de que alguna fuerza actúe sobre él, alguna ley de inercia, ¿verdad?, actúe sobre él. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, la camioneta está ahí detenida, tranquila, y de repente, perdón, está corriendo. Hace rato lo probé y corrió. Bueno, ahí la camioneta estaba detenida, viene un cuerpo, otro auto posteriormente, y lo moviliza y hace que ese cuerpo que estaba en reposo, evidentemente, posteriormente se movilice, y es parte de la ley. Otro es, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, nunca vamos a destruir algo, porque simplemente si es un auto muy completo, termina deformado totalmente. Si es nuestro cuerpo, puede terminar deformado, lesionado, pero no se destruye como tal, no desaparece. No es que si viene cierto que se transforma en pequeñas partes, en diferentes partes, pero no se destruye. Eso es otro de los principios importantes. La otra es que siempre una ley puede, la segunda ley, que la velocidad y la fuerza con que venga el objeto, la aceleración y la fuerza y la masa del objeto puede cambiar o modificar, por supuesto, la lesión que va a hacer de acuerdo a la fuerza que ejerce, que es entre la masa y la aceleración. A ver, este sí debería correr. Muy bien. Un poquito de volumen, por favor. Y si eres de los que cree que su automóvil tiene suficiente protección por la simple actuación de los airbags. Mira a este conductor. Su coche dispone de airbag, pero no lleva el cinturón abrochado. Confía en su destreza al volante y a pesar de todo, dentro de unos instantes, cuando salga del túnel, la luz crecerá momentáneamente y sin poder remediarlo perderá el control de su coche. El impacto contra una columna provocará que su cuerpo se proyecte hacia adelante y se aplaste contra el volante al mismo tiempo que el airbag se dispara. A 70 km/h y sin cinturón, la fuerza de choque entre su rostro y el almohadón de protección será como si lo golpease en la cabeza con un mazo de 15 kilos. Lo que debía protegerle ha acabado siendo un gran obstáculo. No pensó que cada pieza del coche tiene una función que a veces es complementar, como en este caso. Un airbag sin cinturón no nos protege adecuadamente. Bueno, ahí empiezan a ver, oye, vamos a ir viendo varios videos así, de todo lo que pudieran modificar el hecho de, por supuesto, de las medidas de seguridad y el cuánto va recibiendo el impacto. Bueno, vamos a ir viendo también diferentes tipos de trauma, dependiendo, por supuesto, de cada uno de ellos, cómo viene y qué sospecha uno de las lesiones que pueda tener un paciente. Entonces, por ejemplo, los traumatismos penetrantes, hechos bien sea por armas de fuego, generalmente, esos
traumas que se hacen por estas lesiones, fíjense que tienen todas unas características especiales que va a tener el momento de la penetración, si internamente se fragmenta o no, si hace algo que se llama cavitación, que más adelante lo vamos a ver, que es el espacio que genera por donde pasa ese posible proyectil, que puede ser permanente o temporal mientras atraviesa y hace un estiramiento y luego vuelve, o si es permanente y queda todo el tejido alrededor destrozado. Veamos por ejemplo, qué tanto hace una bala en cámara lenta. Había una reproducción de qué tanto hace un proyectil en algunos diversos objetos, y luego veremos tal vez en la parte humana. Veamos. Ahí están en cámara lenta. Mira, un proyectil cuando atraviesa un huevo. Vaso de leche. Una manzana. El agua ahí. La sandía. Ahora imagínense lo mismo ahí. ¿Qué va a pasar? Imagínense qué sucede en un cráneo, en un cerebro, precisamente algo como eso, lo que puede hacer y lo que uno esperaría en el total situación donde se presente. Si vieron allí en cámaras lentas los diversos pruebas que se hicieron, imagínense luego posteriormente el daño que hacen, porque fíjense que la bala es algo pequeño, pero produce todo un efecto que irrumpe, que hace una cavitación, un espacio, y que además va destruyendo el tejido, en este caso el tipo de lo que serían armas de fuego o de proyectiles. Además depende por supuesto del tamaño, la forma del proyectil, de si produce o no produce, si el proyectil incluso cuando entra puede incluso empezar a girar dentro del organismo, haciendo mayor o menor el espacio de daño, de cavitación, qué tanto puede producir, incluso si golpea en un hueso, en algo más sólido y se desvía la trayectoria y empieza a circular dentro del organismo por la fuerza. Acuérdense que decíamos que la aceleración tiene mucho que ver luego también con el daño que pueda producir. Entonces, la velocidad, el tipo de bala, las características, además de donde atraviesa, por supuesto hace de que empecemos a sospechar todas las lesiones que puede tener un paciente en el cuerpo. Imagínense, muchas veces que ingresa una bala, nosotros nos llega en la emergencia, ingresó la bala, el orificio de entrada fue a lo mejor en el lado derecho y termina saliendo en un muslo, en la parte inferior. Uno piensa en todo el recorrido que pudo haber hecho esa bala dentro del organismo y todas las lesiones que pudiera tener, dependiendo del sitio de entrada y de salida de esos proyectiles. Muchas veces, fíjense, aquí entró, aquí salió, ¿dónde puede uno sospechar? A lo mejor la que entró y ni siquiera salió. Las lesiones que puede tener dependiendo del sitio, entonces uno empieza a ver, lesionó seguramente vaso, órgano, hígado, solamente la parte gástrica, pudo tocar pulmones, el paciente puede tener un neumotórax, un hemotórax, lesiones que uno puede empezar a sospechar. Si ven aquí, diferentes tipos de armas, por supuesto, y las lesiones que van causando ese tipo de proyectiles, el múltiple, el que abre múltiples balines, y mire cómo terminan haciendo, o esto simplemente donde, bueno, él se intentó suicidar, se hizo un disparo, una foto real en uno de nuestros hospitales, se intentó hacer un disparo y bueno, quedó neurológicamente intacto, porque la bala simplemente destrozó la mandíbula y todo lo que, bueno, pudo haber manejado allí. Otras son estas son heridas de arma de fuego, ahora vamos a ver un poquito con las heridas de arma blanca, penetrante, pero de baja energía, que no llevan tanta velocidad, más allá que la fuerza que pueda generar el organismo. La cavitación es permanente solo por el objeto en sí mismo, no por como lo hace la bala, que lo hace durante la travesura, atraviesa el cuerpo, y el daño dependerá de que ese objeto alcance o no alcance algunas estructuras importantes. Entonces, fíjense, por ejemplo, allí, si bien hay cavitación, va a quedar hecho por el objeto. De hecho, uno
siempre la recomendación es no lo retire, porque si lo retira se genera ese espacio de cavitación, hay sangrado, hay hematomas y probablemente eso esté contenido. Si lo retiran fuera, eso se debe hacer en el área quirúrgica, ya con el personal preparado, especializado, porque si no, generalmente traen las mayores complicaciones, ¿verdad? Fíjense, este es el niño con la cabilla, las lesiones, y pensar, fíjense que ahí, a pesar de todo, es la respiración, él está consciente, lo tiene, pero si se saca seguramente va a empezar una hemorragia masiva, va a colapsar, va a chocar, y eso se hace ya con todas las previsiones necesarias en el área quirúrgica, el niño intubado, sedado, y con todas las previsiones y el equipo listo para poder tomar las decisiones adecuadas y evitar que se vaya a complicaciones mayores. Estos serían lo que serían heridas penetrantes, que la cavitación es hecha por el mismo objeto con que está, y que dependerá qué tan grave puede ser, depende de que haya atravesado o que no esté atravesando las diferentes lesiones. De eso va a depender mucho en el caso de las heridas con penetración. Ahora, tal vez uno de los que más nos traen complicaciones a nosotros en las áreas de emergencia son los traumas cerrados. ¿Por qué los traumas cerrados? Porque a lo mejor uno ve algo así como esto, probablemente no tocó, fue solo por la parte superior, el niño está bien, pero los traumas cerrados son los que más traen complicaciones porque uno no ve nada aparentemente. Pareciera que hubo un golpe y no ve nada, pero internamente se está produciendo lesiones importantes, hemorragia, y esto por lo menos uno está casi que ahí con el paciente, mientras que en los de trauma cerrado puede uno pasar desapercibido, si es nuevo, si no tiene en cuenta las lesiones, puede pasar desapercibido, y ese paciente que a lo mejor estaba bien, de repente tú lo vas a ver chocado por la hemorragia masiva que pudiera tener. ¿Okay? Entonces, el trauma cerrado, que es la transferencia de energía y la aplicación de energía, la causa más común del trauma mayor, que son en los accidentes de tránsito, eso lo pueden llevar, por supuesto que pueden haber colisiones en forma elástica, inelásticas, y que pueden conllevar a que, dependiendo de la fuerza, del impacto del vehículo, del impacto del cuerpo y del impacto del órgano. Entonces, son 3 impactos muchas veces que se suceden normalmente en una colisión, en un accidente de tránsito, y que genera trauma cerrado, que no vemos abierto por ahora. El vehículo impacta el cuerpo contra el volante, contra allá, y internamente se mueve el corazón, los pulmones, el hígado, cualquiera de los órganos. Entonces son 3 impactos que uno debe prever cuando se sucede algo así como esto: chocan con el árbol, el vehículo, el cuerpo, e internamente los órganos se movilizan dentro del cuerpo. Entonces, impacto del vehículo, este sería el primero. Luego, internamente, luego viene el impacto del cuerpo, que puede ser sobre el volante, sobre el vidrio. Y por último, internamente, el impacto de los órganos que se desplazan internamente en las fuerzas de ida y venida y hacen el impacto órgano. Son 3 impactos que uno debe evaluar cuando hay una colisión o un trauma. Los 3 impactos. Fíjense, veamos esta pequeña reproducción aquí. A 80 km/h sin la protección del cinturón de seguridad, comprobemos con 39 centésimos de segundo de la colisión, el conductor y su asiento avanzan 15 centímetros. 5 centésimas más tarde choca violentamente contra el volante. A las 0,92 centésimos de segundo, su cabeza embiste el parabrisas, y cuando rebota hacia atrás, teóricamente está muerto. Toda la secuencia ha durado un fugaz segundo. Es fácil adivinar el destino del pasajero que viaja a su lado y el de los que ocupan los asientos traseros, que ni siquiera tienen la posibilidad de ser frenados y acaban saliendo proyectados hacia adelante con enorme violencia. Entonces, los 3 impactos: el auto, el cuerpo y el órgano, porque adentro internamente el corazón, el cerebro, todos ellos también impactan y se movilizan dentro de esas cavidades, bien sea la cavidad torácica, la bóveda craneana, igualmente. Entonces hay toda una lesión en los 3 impactos que uno debe pensar que sufrió o pasó una persona cuando hizo el trauma, ¿verdad? Por supuesto que los que mayor, hablando un poquito de la mortalidad por las colisiones, los que mayor traen complicaciones son los de impacto frontal, con un 50 o 60% de mortalidad, los que reciben un impacto frontal.
mientras que los que de impacto lateral menos, 20 a 35, el volcamiento, menos porque hay una fuerza que va generando y la persona puede quedar dentro, internamente protegida por la parte exterior del vehículo, y del impacto posterior, donde generalmente hay lesiones, sobre todo en el área cervical o dorsolumbar, donde puede haber. Entonces, cuando vemos un impacto frontal es porque tiene mayor energía, porque viene con más aceleración y porque es mayor la masa del cuerpo que se juntan y que traen, por supuesto, mayores lesiones en esa colisión frontal. Otra de las cosas, si uno sabe que fue un impacto frontal, probablemente, mire, va a haber lesiones, la rodilla choca con la parte posterior, puede haber lesiones en rodilla, esto tiende la cadera, el fémur puede tender a romperse, a fracturarse, a salirse, la parte por supuesto anterior vamos a ver en el tórax, en cabeza, dependiendo si toca o no con el volante, miren, entonces ya estamos pensando rodilla, fémur, cadera, abdomen, tórax, cráneo en los impactos frontales, que por supuesto son los que traen mayores complicaciones y mayores cantidad de mortalidad. Si uno ve, más o menos algo así es lo que produce cuando se viene el desplazamiento y el golpe y el choque, se va hacia atrás la lesión en el cuello, además de eso, el tórax y posteriormente las piernas si reciben el trauma, y la cabeza si incluso no lleva el cinturón de seguridad, de todo lo que pudiera tener una lesión de un impacto frontal. Veamos aquí otro pequeño video que nos ilustra un poquito esto. Son unas publicidades mexicanas. Mueren o sufren lesiones como consecuencia del tráfico cada año. Tú puedes colaborar para reducir estas cifras. Porque cuando se produce un accidente, las consecuencias pueden ser menores, simplemente usando el cinturón de seguridad. Vamos a recoger una madre con un niño detrás. No tengo tiempo de poner la sillita de retención. Tiene prisa. Llega tarde al trabajo y el trayecto es pequeño. Haremos unos kilómetros hasta la guardería, pero el niño juega y la madre intenta que se siente como un extendido. No ve el coche que pasa por delante hasta que impacta con él. El niño, debido al frenado, saldrá despedido por la luz delantera, resbalará contra el capó y luego contra el suelo. ¿Sabías que a 50 kilómetros por hora y sin cinturón de seguridad, su peso de 20 kilos hará que el impacto sea similar a ser golpeado con una puerta de 500 kilos? Puede ser otro de los múltiples casos de mortalidad infantil del automóvil. Un simple recorrido que alterará para siempre la vida de esta familia. Impresionante, ¿no es? Cambiamos. El mismo coche, el mismo momento, un frenazo. Pero no pasará nada. La madre llegará un poco tarde a la guardería y posiblemente tenga algún problema en su trabajo por el retraso. Sin embargo, su hijo seguirá vivo, seguirá jugando con sus amigos. Una decisión, un momento, un elemento de seguridad que hace que la vida continúe, la tuya y la de los que están a tu cargo. Abróchale el cinturón, abróchale. Bueno, estas son una campaña que hay muy linda, los traigo siempre dentro de los videos porque, a ver, el trauma tiene una primera fase y la primera fase es la prevención. La prevención, evidentemente, en la prevención de tomar la velocidad con que se maneje, las medidas, el respeto a las medidas de tráfico, el uso de las medidas de bioseguridad, el que el coche realmente o el auto tenga realmente todo eso. Porque después de que se produce el trauma, lamentablemente lo que vamos a evitar son las complicaciones o las secuencias en esa famosa hora dorada inicial y en después evitar todo el daño que se produjo por el trauma y las consecuencias a posterior. Por supuesto que la primera etapa es la prevención, que tiene mucho que ver, y bueno, el base de la conferencia es un poco ver que el desplazamiento o la forma con que fue el trauma nos hace sospechar a nosotros en la emergencia qué lesiones puede tener. Cuando nos llegue ese niño a la emergencia, evidentemente venía el que nos comenten cómo sucedió, fue un impacto frontal, él venía en la parte posterior, venía sin el cinturón de seguridad. Uno hace sospechar de una vez todas las lesiones que pudiera tener ese niño o la persona que está recibiendo. La idea de la cinemática es poder en algún momento saber o esperar cuáles serían los daños a los órganos de acuerdo al tipo de lesión. Ahora, si el impacto es lateral, probablemente no va a ser
el cráneo lo primero que impacte contra el vidrio. Ahora vamos a sospechar de otras lesiones, probablemente más en los miembros, en las extremidades y en la cadera, de acuerdo al tipo de lesiones, las lesiones que son del impacto lateral, ¿verdad? En el impacto lateral entonces tiene otra modificación, porque este fue de frente, pero el que lo recibe acá, probablemente a lo mejor el cráneo no va a ser, sino van a ser otras en las que se van a lesionar en los impactos. Entonces, fíjense, cuando uno ve cadera, miembro inferior, del lado, por supuesto, del que esté derecho o izquierdo, dependiendo del lado que puede estar, e incluso que generalmente se genera, ¿verdad? Y ya sabemos que cuando esto se sucede, tiene menor incidencia en mortalidad, por supuesto, lo hace en la colisión frontal, y en el de la colisión posterior, pues menos va a tener, porque generalmente los que hay son los síndromes de latigazos o los movimientos en las columnas dorsolumbar o cervical. Y aquí una de las cosas importantes a veces de lo que se llama la apoyacabeza o la almohada de contención, la apoyacabeza, para evitar esas lesiones importantes en los cervicales. Por eso algunos autos lo traen, porque generalmente las lesiones posteriores tienden a hacer esta lesión, y en el contragolpe después que viene al volante y hacia allá, pero el mayor impacto inicial lo recibe acá en esta extensión que hace de la columna cervical, sobre todo si no tiene la protección del apoyacabeza. Este fue posterior, se salvó de milagro, por supuesto. Esta es la parte delantera del auto, pero veamos un poquito aquí. Vamos a ver un pequeño video que está de una colisión posterior. Ahí está, miren. Lo recibió, el que estaba adelante venía filmando, y por supuesto lo hace, el de atrás dispara como una colisión frontal, le disparó el airbag de la colisión, pero algo así veríamos. Fíjense la diferencia entre los que no tienen un buen apoyacabeza, toda la extensión que hace, los que no tienen el apoyacabeza, y los que sí lo tendrían. Veámoslo. Fíjense la diferencia entre, incluso en prevenir dentro de un auto, en esas lesiones importantes. Mire toda la extensión, y lo que no lo haría, lo que evitaría muchas veces parte de lo que se estudia y del por cual luego sirven para las medidas de seguridad en los diversos, en este caso en los autos que se están utilizando, ese estudio de la cinemática del trauma. Los volcamientos, fíjense que los volcamientos, el mismo auto sirve de protección, por supuesto, y hace que, bueno, pueden haber múltiples lesiones, escoriaciones, y fíjense que la mortalidad no es tan alta porque la misma capa del auto hace que se proteja, y dependiendo luego de qué tanto o no se golpee, va a depender de la mortalidad del paciente. Veamos este señor que viene amanecido, se va quedando dormido y voltea su auto. Va con sueño, mire que se está quedando dormido. Golpea, vuelca, él volcó, y fíjense que el mismo auto termina de protegerlo, a pesar de que iba dormido. Mire que no hay lesiones muy grandes, porque el mismo auto sirvió, más allá de los golpes, por supuesto, que va recibiendo, pero no de un impacto. O incluso en casos como este de los volcamientos. Entonces hay cosas donde el volcamiento no tiene que ver, la parte posterior no lo hace, y aquí además serviría la clase del profesor que dio anteriormente del método del triage. Veamos este. Un sábado, un domingo, un día de fiesta. Estaba allí por casualidad filmando. Viene el auto. Uno ve a esta persona, dice lo va a atropellar, pero no es eso. El auto va a volcar, pero viene de un paseo familiar con muchas personas, el peso no lo soporta.
Miren en cámara lenta, full, abusaron del peso, la cantidad, la velocidad, no logra controlar, salen expedidos en el 10 personas, pero además internamente por la velocidad que traen, mire que los que están internamente salen, casi que se salva que le caiga la camioneta encima, acá sale esta por el vidrio posterior, muchos quedan tranquilos, normales, y aquí fácilmente aplicaríamos la clase anterior del triage, de quienes quedaron caminando, de quienes no respiraban bien, de quienes incluso quedaron muertos. Pero bueno, son formas de volcamiento que además de uno sospecha cuando le lleguen a la guardia a la emergencia, manejar ese tipo de víctimas. Vamos a otro ejemplo. Veamos ese otro coche. 3 chicos han salido de fin de semana. Tienen vacaciones. Los ocupantes delanteros llevan el cinturón abrochado. El de atrás no. Charlie decide que no tomar. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? El conductor está distraído con la conversación. Un pequeño despiste en carretera le obligará a dar un volantazo para no salirse de la carretera. Perderá el control momentáneamente y el coche acabará volcado. El impacto de los ocupantes delanteros estará limitado por la utilización de los cinturones de seguridad, pero el pasajero trasero se golpeará dentro de la cabina y saldrá despedido por la ventanilla mientras el coche da vueltas de campana. A 100 km por hora y sin cinturón de seguridad, la colisión contra el cristal y el asfalto es semejante a ser lanzado con una catapulta a 70 km por hora. Sus heridas serán muy graves, especialmente si es aplastado por el coche. En otro caso, las lesiones probablemente serán irreversibles. Un simple gesto como abrocarse el cinturón y el impacto hubiese sido de otra forma. Contusiones o roturas de algún hueso. Un susto. Unos segundos por una vida. Entonces, bueno, evidentemente que la campaña que va a ir aquí a prevenir hacen de que si en volcamiento, si llevas el cinturón de seguridad, tiene muchísimo menos probabilidades de grandes lesiones en el caso del volcamiento, porque el mismo equipo, el mismo auto, le sirve de protección. Bueno, otra es, ahora ya no van dentro del auto, sino las lesiones que reciben los peatones, las lesiones a peatones. Sigue siendo importante, por supuesto, y aquí sí viene, entonces, si uno sabe que va caminando y recibe un impacto, pero va a recibir el impacto probablemente del auto, probablemente va a golpear piernas, fractura de piernas o cadera, dependiendo de la altura, pero además de eso va a caer probablemente sobre el vidrio o sobre el capó del auto, y después de ese primer impacto viene el desplazamiento, te desplaza una cantidad, vas a caer sobre el otro lado, vas a tener fricción seguramente sobre el asfalto, sobre la calle o sea donde te haya lanzado. Entonces uno pensando en todas esas lesiones típicas que puede tener, entonces tienes el impacto sobre el parachoque, la frente con el parabrisas y además luego posteriormente con el suelo. Todo eso son impactos que sufre la persona cuando es desplazado, dependiendo de cómo sea desplazado por un auto. Veamos este que es uno de los... El auto, el parachoque, el parabrisas y por supuesto posteriormente el suelo, la lesión. Y nos llega la emergencia. Hoy tiene que llegar la ambulancia a recoger ese tipo de pacientes donde va a sospechar prácticamente, por supuesto, pasa a ser todo un palo traumatizado, con toda la sospecha del trauma cerrado que pueda tener en algún momento y las lesiones propias, además de cráneo, tórax, abdomen, que nos requerirá que se hagan todas las pruebas en la emergencia para evitar cualquier complicación. Acá una recreación que se hace, un poco de todo lo que es la lesión y cuánto incluso puede desplazar. Fíjense, el auto va, el peatón descuidado, el auto trae una velocidad importante, algo así como lo que sucedió, fíjense, toda la cantidad que puede desplazar. Se calcula que a esa velocidad, a alta velocidad, mire, más de 8 metros, casi que desplaza el cuerpo, además de las lesiones propias, mire, la caída de las lesiones térmicas, fracturas, golpes, trauma cerrado, que hace pensar, y es una de las principales causas, casi en toda Latinoamérica, del ingreso de personas con colisiones, bien sea colisión por auto o atropellos, lesiones provocadas por
lesiones a peatones. Otras son las caídas de altura, tienen menos frecuencia. Y por supuesto que si te caes de una altura dependerá de que de cómo caigas. Si vas a caer parado, ya saben que tienes unas lesiones importantes en los miembros inferiores, por supuesto tibia, peroné, que reciben toda la fuerza, la energía esa cinética del movimiento. A mí una vez me tocó recibir en la emergencia, en los parapentes, así como los que están ahí en Larcomar, se le cerró el parapente, cayó y cae justo parado y prácticamente sus piernas se encogieron casi que a la mitad y todas fracturadas totalmente. Me tocó recibirlo en la emergencia una vez ese tipo de paciente. De toda la energía, cómo lo recibe, porque cayó justo parado, y cómo recibió y cómo sus huesos prácticamente hicieron fracturas con minutas, los huesos se volvieron muy pequeños, en pequeñas astillas, en pequeñas partes, con lesiones, y otra de ellas, cuando fracturó el peroné salió, y hubo fracturas expuestas importantes, ¿no? Prácticamente perdió sus piernas. Pero bueno, veamos otros tipos de caída, porque va a depender, por supuesto, de la altura, de la superficie donde impacte, porque ahorita van a ver que una cosa es diferente, incluso de esta pequeña altura, si yo caigo acá o caigo sobre la mesa, donde hay otras lesiones más. O sea, dependiendo del sitio donde impacte, qué objetos va golpeando durante la caída y qué segmento corporal del cuerpo impacta primero. Entonces, bueno, lo principal es caídas entre 1.5 y 21 metros, las fracturas espinales, el daño neurológico, lesiones intraabdominales, perforación de vejiga o tubo digestivo, que no es lo más frecuente. Muy típico esto, sin las medidas de seguridad, el trabajador la imprudencia está tratando de tumbar eso, pisa donde no es, no se está sosteniendo en la tabla y adiós. Parte de la imprudencia a veces de lo que no vemos, y allí, bueno, una caída de altura. Dependiendo de donde haya caído allí, si no cayó sobre nada, más nada, probablemente alguna fractura en el brazo, en el cuerpo, o más allá de alguna lesión importante. Este señor que está en el centro comercial, en el shopping, cambiando el bombillo sobre una escalera, pierde el equilibrio, ¿vean? De repente en algún momento pierde el equilibrio y el problema fue que cae sobre esto, y prácticamente seguro que una fractura espinal va a ser muy importante, porque fíjense que su cuerpo impacta directamente en la columna sobre el que estaba allí. Creo que ahorita ahí se repite en cámara lenta. Vamos a ver. Queda totalmente inconsciente. Queda un poquito allí de repetición. Ahora llaman, no lo mueven, no saben hacerlo, por supuesto. Toman las medidas, lo dejan quieto. Fíjense cómo se ve deforme el brazo y la columna, que fue donde recibió el mayor trauma. Vamos de nuevo aquí rápidamente. Mire, señor, el impacto es sobre ahí, completo sobre la columna. Bueno, muy bien, y por supuesto pueden haber de alturas muchísimo más grandes que uno evidentemente no reproduce este. Esta es una caída de un incendio, el desespero hace que se tire como de un 10º piso y evidentemente no va a quedar muy bien. Los otros son las lesiones de golpe y contragolpe, que muchas veces recibimos en emergencia cuando hacemos la tomografía y vemos que a pesar de que impactó en la parte frontal, uno encuentra lesiones en la parte posterior, que serían de el golpe y el contragolpe, y eso es precisamente lo que hablábamos de los 3 tipos de impacto: el impacto del auto, el impacto del cuerpo y el impacto del órgano. Entonces, si bien el auto impactó, el cuerpo luego impacta, en este caso el cráneo, sobre el vidrio, el cerebro internamente dentro de la bóveda se va a mover, se desplaza en un primer momento hacia acá y tiene un trauma, pero cuando él vuelve en el contragolpe, el órgano internamente golpea en la parte posterior y tienen lesiones en ambos sitios, que son los efectos del golpe y el contragolpe, que después nos van a traer toda una serie de consecuencias del punto de vista neurológico por el daño axonal difuso que se produce, que muchas veces no se observa, y además de eso las propias lesiones impactantes allí a nivel neurológico. Alguna en este momento, a pesar de, a ver si corre, sí. Y bueno, estaba haciendo la marcada y hizo la lesión propia. Fíjense, no tomó las medidas de precaución, pensó que el caballo estaba sujeto
y tiene una lesión importante que va a hacer de que el paciente reciba posteriormente la sospecha del golpe, el contragolpe, la lesión propia del cráneo, de la cara allí que tuvo. En las lesiones torácicas, cuando hay esa lesión, lo primero, por supuesto, las fracturas costales, desprendimiento neumotoras, motoras por sobrepresión, la ruptura cardíaca. Y allí uno de los problemas que tal vez muchas veces uno no observa, que el paciente, si hubiese ruptura cardíaca o lesión importante, que se pueda suceder el taponamiento cardíaco, que es ese acúmulo de sangre en el espacio pericárdico, que hacen de que tenga o el paciente llegue a un paro, tranquilamente un paro cardiorrespiratorio, incluso con pulso. Se ven las famosas actividades eléctricas sin pulso, el corazón trata de seguir latiendo, sigue viendo corriente, incluso si uno lo tiene monitorizado, pero el acúmulo de sangre no hace que se contraiga, el paciente no tiene pulso, está en paro y hay que rápidamente actuar. Y si uno no actúa en los primeros minutos, por supuesto ese paciente va a fallecer. Por eso les decía incluso que parte de lo que uno estudia cuando uno ve si sufrió un golpe, la cinemática, cómo se originó el accidente, cuando le llega a uno la emergencia, uno puede empezar a sospechar de las diferentes lesiones y estar atento para evitar esas complicaciones. Que a lo mejor ese paciente que el profesor clasificó en algún primer momento de verde, que porque pensamos que se levantó y salió caminando con un trauma, se nos transforma en rojo rápidamente porque internamente está sangrando y me cae en un shock hemorrágico, en un neumotórax importante, en un taponamiento cardíaco y queda en rojo y hay que prácticamente iniciar reanimación cardiopulmonar en forma importante. Bueno, y allí tendríamos el típico impacto del auto donde va sobre el volante o sobre el manubrio y que causa las lesiones. Igualmente que los de lesiones abdominales, las vísceras huecas, donde hay o pueden ser abiertas o cerradas, fíjense típico, la lesión marcada sobre abdomen o tórax, incluso lesiones impropias producidas por el cinturón de seguridad que no están bien o lesiones directamente ya que perforan sobre el área torácica o sobre cavidades. Y las lesiones musculoesqueléticas que son también muy comunes que se produzcan, las fracturas, todo lo que tiene que ver esas lesiones músculo en el músculo y además también en la parte ósea, las lesiones que puedan producir. Ya para ir finalizando esta primera conferencia de la cinemática del trauma, recordar, 1, la integración de los principios de la cinemática de los traumatismos en la valoración del paciente traumatizado, porque va a ser primordial o muy clave para descubrir las lesiones potencialmente graves que en algún momento nos pueden pasar desapercibidas, que a lo mejor el enfermero, el médico que hizo el triage inicialmente, como no ve nada, puede pensar que está bien, pero cuando ya llega y uno dice no, el golpe fue así, se desplazó 8 metros, recibió el impacto frontal, uno empieza a sospechar y a tener en cuenta esos aspectos que en la parte inicial no se tuvieron y evitar que un paciente se nos complique. Hasta un 95% de las lesiones se pueden anticipar conociendo precisamente estos principios de la energía cinética, que se produce por la colisión, el desplazamiento, la fuerza de aceleración, la masa, todas esas leyes que uno ve en la física, que a lo mejor cuando estaba en el secundario uno pensaba, ¿para qué le va a servir? ¿Y para qué le sirve en el área de la salud? Precisamente para prevenir en algún momento, desde el punto, en este caso, las lesiones que pudo producir. Desde el punto de vista incluso de la ingeniería, como ya ven, para que se vayan tomando las diversas medidas de prevención. Entonces nos sirven a nosotros para la atención del paciente, pero sirven también para mejorar los sistemas de prevención. Y bueno, recordar que lo que no se identifica no se trata, y en trauma grave lo importante es que lo que no se trata a tiempo muere. Si nosotros no lo identificamos, no lo vamos a tratar. Y el problema es eso, que lamentablemente al ratito vamos a tener el paciente en paro y probablemente va a morir. Si no hacemos, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, como les decía, si no hacemos rápidamente una pericardiocentesis, una punción directa para evacuar, el paciente me va a fallecer.
porque no lo preveímos a tiempo, no lo identificamos y termina el paciente falleciendo. Bueno, muchas gracias por ahora. Seguimos. Muchas gracias.